la palabra que el Señor les dio para este año es Emmanuel, Dios con nosotros. Y quiero basarme en ese principio, en eso lo que el Señor les ha revelado para la enseñanza que quiero compartirles hoy. Y bueno, vamos a ir todos a el pasaje que está en Hechos 10. Vamos a leer todo, vamos a estar en un pedazo de ese capítulo en específico, pero primero, para no leernos todo el capítulo, quiero ponerlos en contexto. ¿Qué pasa? Resulta que Cornelio era un capitán romano. Él era un centurión que creía en Dios. Y resulta que él un día, mientras está orando, él recibe la visita de un ángel y el ángel le dice: Cornelio, para el Señor han sido agradables tus oraciones y tus ofrendas. Entonces manda a buscar a Pedro, que está en tal lugar, y dile que venga a tu casa porque te voy a entregar algo a través de él. Y bueno, Cornelio, muy obediente, manda nada más y nada menos que a sus soldados a buscar a Pedro en casa de Simón el curtidor. Y Pedro ya había recibido como una visión en la que el Señor también le decía: mira, no llames impuro a lo que yo he santificado. ¿Por qué? Porque pues los judíos, ustedes saben que no se juntaban con los romanos. Para ellos cualquier persona que no fuera judía era un gentil, era un rechazado. Ellos eran 0 de juntarse con alguien que no fuera de su propia religión. O sea, en ellos no había nada de empatía. Entonces, cuando yo llego a Valledupar y me encuentro con este choque del vallenato, yo digo: Señor, ven acá, ¿por qué me vas a traer a este lugar donde quizás voy a tener que empatizar con personas que les gusta algo que a mí no me gusta? Pero el Señor me decía algo similar que a Pedro: no llames impuro lo que yo he santificado. Amén. Entonces sabemos de que no existe. Pues yo he escuchado, no sé de música ni mucho, pero he escuchado a muchos adoradores que dicen: es que la música cristiana no existe, es que nosotros usamos la música como un instrumento para adorar a Dios, pero no es que exista un género de música cristiana. Entonces realmente yo creo que Dios empezó como a trabajar esa área en mí, de que hey, te estoy trayendo a un lugar, no puedes rechazar lo que para ellos es bueno. Entonces resulta que un día fuimos a un evento donde fue el Negrito Osorio. Nosotros íbamos porque venía músico. Eso fue un evento en el Parque de la Provincia, y el primero que ponen a cantar, el Negrito Osorio, vallenato. Y yo decía: bueno, y entonces, bueno, yo me senté y resulta que en medio de ese tiempo el Señor empezó a ministrarme con una canción que cantó ese señor, porque hablaba de mi historia con el Señor. Y yo decía: pero ven acá, resulta que este ritmo no es tan pagano como yo lo sentía en mi corazón. ¿Y qué pasa? Yo les cuento mi historia con el vallenato, les dije que más adelante se las iba a contar, pero resulta que yo, cuando estaba en el mundo, yo toda la vida no he sido cristiana, cuando estaba en el mundo, mis parrandas eran con vallenato. Yo salía con mis amigas a tomar vallenato, y resulta que cuando yo empiezo en los caminos del Señor, debo confesar que también me volví muy legalista y yo rechacé todo lo del mundo. Yo me alejé de todas las personas que, digamos, que representaban ese pasado de mi vida. Inconscientemente también rechacé el vallenato. Eso no lo entendí antes, eso lo entendí cuando llegué a Valledupar, cuando el Señor me habló a través de un vallenato. Y resulta que yo decía: a mí no me gusta el vallenato, a mí no me gusta el vallenato, yo odio el vallenato. Y resulta que Roberto, porque nosotros somos novios hace muchos años, él en su carro no se montaba y lo único que se escuchaba era vallenato. Entonces, pero bueno, el Señor transformó mi vida y digamos que también me hizo entender de que yo no puedo llamar impuro lo que Él ha santificado. Y así nosotros tampoco podemos llamar impuro lo que Él ya ha santificado. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia y voy a leerles el versículo que está en Hechos 10 del 34 al 44.
Y dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Y quiero que repitan esto conmigo: porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos. Repitan conmigo: somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonios todos los profetas cuando dicen que a todo el que él cree, en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Amén. Bueno, yo luego de escuchar esta prédica de Pedro a Cornelio y a sus amigos, porque bueno, Cornelio dijo: no, yo no voy a recibir esto solo. Él invitó a sus amigos a su casa cuando fue a buscar a Pedro, y Pedro, cuando llegó, se encuentra con todas estas personas, romanos, con los que él no se juntaba, y les da este mensaje. Y luego de este mensaje, pues el Señor me llegó como a sacar 3 conclusiones de nuestro llamado y del llamado que tiene For You en esta ciudad. Y lo primero que tenemos que entender como hijos de Dios, que Jesús quiere alcanzar al rechazado. Jesús, Pedro decía en el versículo 34, él dice que Dios no tiene favoritos, que Dios acepta a todas las personas que le temen y hacen lo correcto. Entonces resulta que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor decimos: no, ya yo no quiero saber nada de con los que yo parrandeaba, de con los que yo salía en el mundo, porque es que yo ahora quiero ser santo y yo solo quiero estar chévere con mis amigos de la iglesia, y todos nos llenamos y todos nos santificamos y qué rico, y todos somos un club y compartimos. Y no, ya queremos olvidarnos de los que quedaron atrás. Entonces resulta que entendamos el contexto de quiénes eran Cornelio y sus amigos. Ellos eran personas romanas, paganas, consideradas paganas por el pueblo judío, que les rendían culto a muchos dioses. Personas con las que el pueblo judío tenía prohibido siquiera hablar, tocar y mucho menos entrar a su casa, predicar la palabra y sentarse en su mesa, ¿cierto? Entonces resulta que Pedro, viene Dios y le dice: no, mira, tienes que ir a la casa de un centurión. Los centuriones eran los capitanes del ejército romano, quienes se encargaban de perseguir a la iglesia, de perseguir a los judíos, de poner un peso con impuestos, con miles de cosas sobre ellos. Yo no creo que nadie quiera ir a reunirse con alguien que persigue a mi familia, que persigue a mi nación, a mi ciudad, a mi país, ¿cierto? Entonces, resulta que
En su contexto normal, jamás Pedro hubiera pisado la casa de Cornelio. Si Dios no le hubiera dado la orden y si Dios no se lo hubiera revelado, él nunca hubiera ido allá. Pero resulta que el Señor los llama a que, mira, ves allá. Y yo quiero que ustedes hoy piensen en todas esas personas que están afuera, que están con dificultades, que tienen un clamor en su corazón por su familia, por su salud, por sus finanzas, porque están ahogados con la esclavitud que el mundo les vende, que ellos creen que es libertad, pero en realidad es esclavitud. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué es lo que la iglesia está dándole a esas personas para que tengan la voluntad de decir, yo quiero recibir al Señor en mi casa? Y a mí me encanta un libro que tiene Marco Brunet que dice, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y yo quiero que tú hoy entiendas que tú eres un íntimo de Dios y que para poder llegar a las personas que están allá afuera y que aún no conocen la palabra, tienes que tener intimidad con el Señor, para que el Señor se te revele y te muestre quiénes son esos rechazados, quiénes son esas personas que la iglesia normal rechaza, que cuando los ven entrar por la iglesia, por las puertas de la iglesia, les dicen, tú no puedes entrar aquí. Le ponen un montón de requisitos y le dicen, es que tú tienes que vestirte así, es que tú tienes que hablar así, es que tú no puedes estar aquí, que tú no puedes estar acá. Entonces, resulta que el Señor no quiere que nosotros rechacemos a esas personas, sino que las amemos, porque Jesús quiere alcanzar al rechazado. Jesús quiere que nosotros vayamos donde ellos están, que los visitemos, que entremos a su casa y que le prediquemos. Entonces yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, ya sana, con una doctrina sana en mi corazón, con un evangelio sano, y una persona que se tomó el tiempo de visitarme, de acompañarme, de estar conmigo, de decirme, mira, te invito a comer, vamos a tomarnos un café. Y en medio de todo ese proceso, ella me iba mostrando el amor de Dios que yo necesitaba en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo venía herida de una iglesia que me había sembrado en mi corazón ley, santidad, pero una santidad insana. No la santidad que Dios quiere que tengamos, que entendamos que nosotros nos podemos equivocar, sino una santidad de reglas, estricta, estructura. Y yo no quería saber nada de Dios porque yo decía, ay no, esos son muchos requisitos para uno poder ser cristiano, eso cansa. Pero eso no es así, eso no es lo que Dios quiere. Entonces llegó esta persona, mi pastora, a la cual honro. Y la pastora venía, me visitaba, iba a mi casa, trabajábamos juntas en el trabajo, era muy intencional en pasar tiempo conmigo. Y sin necesidad de hablarme de Dios todo el tiempo, ella iba transformando mi corazón. Y yo le dije, ven acá, ¿tú eres cristiana? Y ella me dijo, sí, yo soy cristiana, yo tengo un grupo de oración en mi casa, te invito, ven, recibe. Y bueno, al principio fui como por compromiso, ya era su amiga y ya me daba pena decirle que no. Entonces cuando yo empecé a asistir a su casa, yo iba como dudosa. Había un grupo de oración, nos sentábamos y ahí el Señor empezó a llamarme nuevamente, a tratarme con esos lazos de amor que solo sabe tratarnos Él, ¿cierto? Y yo quiero que tú pienses en esa persona que hizo que hoy estuvieras aquí sentado. Yo quiero que tú pienses en aquella persona que te conectó con el Jesús real, con el Jesús que te acepta, con el Jesús que quiere sanarte, con el Jesús que quiere entrar en tu casa y llenarlo de su presencia. Piensa en esa persona y qué fue lo que tuvo que hacer. ¿Te rechazó? ¿Te condenó? ¿Cierto que no? Te abrazó, te escuchó, te amó, te enseñó, ¿cierto? Entonces, pensemos en qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar a los que están allá afuera, a los que dejamos en el pasado, de la vida del desorden, de la vida de
el Festival Vallenato y el traguito. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar a esas personas? Y a mí me gusta lo que dice Pedro más adelante, que, bueno, él decía de que Dios no tiene favoritos, sino que tiene íntimos. Y en Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esto está en el Antiguo Testamento. Yo creía que la mentalidad de Dios solo había cambiado en el Nuevo Testamento y resulta que no. Dios desde el principio ya había establecido que no tiene favoritos. Dios desde el principio ya había pensado en todos aquellos rechazados. Sí, tenía un pueblo que quería, escogido, apartado, pero quería que ese pueblo escogido y apartado fueran los sacerdotes que llevaran la presencia de Dios hacia aquellos rechazados. Porque es que desde el principio Dios no hace acepción de personas. Y no quiero que pienses que Dios está solo limitado para esta iglesia, para los que estamos aquí contentos y felices, sino que Dios quiere alcanzar a todos y sobre todo a los que se sienten rechazados allá afuera. Amén. Y luego de que yo conocí al Señor, en mí se despertó como esa necesidad de yo, ay Señor, yo quiero darte a conocer. Y cuando yo empecé a experimentar la gracia de Dios en mi vida, yo me pude dar cuenta con mis propios ojos que Dios me liberó, que cambió mi vida, que me dio un nuevo futuro. Yo dije, bueno, yo quiero contarle al mundo lo que a mí me está pasando. Yo quiero decirle a la gente que hay un Dios real, que hay un Dios que existe, que Dios lo puede cambiar. Y es a lo segundo que quiero que vayamos y entendamos en esta enseñanza. Y es que tú portas la esencia de Emmanuel. ¿Por qué? Resulta que en el versículo 38 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús era un humano como tú y como yo. ¿Pero por qué hacía todo eso? Porque Dios estaba con él. Dios está con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el mismo poder que estaba en Jesús hoy está en todos ustedes. El Emmanuel que murió en una cruz, que venció la muerte y hoy celebramos que resucitó, está con nosotros. Está con nosotros. Y luego más adelante en el versículo 39 dice: y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Y más adelante dice: pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros. ¿A quién se le apareció el Señor? A nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. Entonces Jesús portaba la presencia de Dios. Jesús hoy está con nosotros. Hoy recordamos que Jesús resucitó y nos dejó al Espíritu Santo para dejar esa esencia del Dios con nosotros. ¿Quién cree que Manuel está con nosotros hoy? Amén. Y quiero que tú le digas a la persona que tienes a tu lado, dile: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo soy testigo, yo no sé cantar, del poder de Dios. Todos las hemos cantado en algún momento. Yo soy malísima cantando. Y
Y bueno, cuando yo empecé a ver que Dios transformó mi mente, transformó mis pensamientos, que ya yo no veía un Jesús lejano, con reglas, con imposiciones, yo quería enseñarle a otros. Y resulta que es que yo creo que en todos ustedes Dios ha hecho algo especial. Ha transformado sus matrimonios, sus finanzas, sus pensamientos, sus corazones. Algo ha hecho Dios en ti, que tú hoy tienes la autoridad para decir: yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del Jesús que cambia, que transforma, que libera, que renueva. Porque como yo estaba antes, no estoy ahora. El Señor me transformó y hoy soy nueva criatura y puedo decir: Dios está conmigo. Dios me ha levantado. Dios me ha sostenido. Y eso es lo que te hace portador de la esencia de Emmanuel, de la presencia del Dios con nosotros. Ya deja de decir que tienes que saberte la Biblia completa, no. Simplemente con que tú hoy te pares y digas: yo antes era así, pero ahora soy esto. Eso es la prédica que alguien necesita para tomar la decisión de buscar al Señor. Ese es el mensaje que alguien allá afuera está necesitando. Porque es que la persona no está buscando que le digan: ay, Dios te ama, ven hermanito, acompáñame a la iglesia. Necesita evidencias. Todos creemos por evidencias. Todos creemos porque yo vengo a donde alguien le digo: mira, ve, yo antes era una persona depresiva. Yo antes no creía que tenía valor. Pero un día me encontré con alguien que me dijo: tú eres valiosa, tú eres hermosa, tú eres escogida. Y pude entender el valor que tenía. Yo antes necesitaba del mundo para encontrar mi valor, para que alguien me llenara, para que alguien me diera: ay, mira, es que ella es Magali, la que todo el mundo conoce, chévere, mira, se ríe, hace chistes. Pero no, ahí no estaba mi valor, porque resulta que cuando yo llegaba a mi casa, tristeza nuevamente. ¿Por qué? Porque ya no estaban las luces, ya no estaban las personas de: ay, mira, ella tan chévere, ella es tan bonita. No, ya no estaban esas personas en mi cuarto. Y ya se había acabado eso que llenaba mi corazón. Pero resulta que un día llegó alguien, Jesús, y me mostró: mira, yo lleno tu vida por completo en la soledad y cuando estás acompañada. Amén. Entonces, hoy, como tú entiendes que eres portador de la esencia de Emmanuel, tienes que sentirte con el poder y la autoridad para hacer lo que hizo Jesús: sanar, restaurar, levantar muertos, porque a veces la muerte no es solo física, a veces la muerte es espiritual, a veces la muerte está en el corazón. Y tú hoy tienes la autoridad del Dios con nosotros, porque no es Magali, no es Roberto, es Dios conmigo que me da la autoridad y me da la verdad para poder testificar lo que Dios puede hacer en mi vida. Amén. Y quiero que por favor le digas nuevamente al que está a tu lado: yo soy testigo del poder de Dios. Soy portador de Emmanuel. Amén. Piensa en lo que el Señor ha hecho contigo. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Dónde estabas antes y dónde estás hoy? ¿A dónde te llevó? ¿A dónde ha llevado esta iglesia? ¿Cómo empezó esta iglesia? Hace 4 años, en unos en vivos, en pandemia. Yo no me conozco toda la historia, pero más o menos. ¿Y dónde está ahora? Y sé que el Señor los va a seguir llevando a mucha más grandeza. No porque sean Adri y José, no porque sea el pastor Fashion ni la pastora Fashion, los pastores reconocidos, no. Es porque el Emmanuel habita en ellos y en ustedes. Amén.
Y ahora que somos conscientes de que portamos la presencia y la esencia del Emmanuel, Dios con nosotros, yo quiero que ustedes entiendan que su misión es revelar a Emmanuel. Tu misión, dile al que está a tu lado, tu misión es revelar a Emmanuel. Y quiero que vayamos a Hechos 10, del 42 al 44, y dice: y Él nos ordenó que predicáramos. Repitan conmigo: y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testigos de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Dios nos ordenó, y esto está clarísimo. No es que, ay, mira, ven acá, Eric, ¿será que tú puedes ir donde tu compañero de trabajo y decirle que yo lo amo? De que yo quiero entrar a su casa y restaurar su matrimonio. Ven acá, ¿será que tú, si quieres? No, porque Él no se le reveló al mundo. Él se reveló a su iglesia para ser testigos y luego predicar. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho en mí? Que hoy tengo una sonrisa, que hoy me veo diferente, que hoy siento que soy diferente. Entonces, resulta que cuando nosotros llegamos a la iglesia decimos, bueno, sí, chévere. Ay, bueno, voy a sentarme, vamos a ver qué tiene el pastor José, la pastora Adri para mí hoy. Qué chévere, qué bonito. Salí recargado. Pero cuando estamos allá afuera, no, eso quedó solo para mí solito. El Señor me habló a mí y lo encierro para mí solito. Y resulta que Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros revelemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y Dante dice que las ovejas se reproducen en ovejas. Los pastores se reproducen en pastores. Ay, ay, ay. ¿Por qué estamos esperando que Adri y José sean los que traigan a las ovejas? ¿Por qué estamos esperando que los pastores sean los que nutran a las ovejas? ¿A quién le corresponde? Una oveja, si se junta con otro ovejo, no va a otra cosa que no sea otra oveja, ¿cierto? Va a dar una oveja. Pero un pastor y una pastora, ¿qué tienen que formar? Pastores. Y aquí hay líderes que necesitan ser formados como pastores. Y las ovejitas tienen que empezar a buscar a otras ovejitas. No es tarea del pastor buscar a las ovejas. ¿Por qué? Porque ustedes son testigos, porque ustedes son portadores de la esencia de Emmanuel. Y son ustedes los que tienen que alcanzar a los que están allá afuera para que los pastores empiecen a dedicarse a levantar los líderes, a levantar más pastores para esa iglesia, porque ustedes no saben expansión, no saben a dónde los va a llevar el Señor. Hoy están aquí, mañana, no sé, mandan alguno para Cartagena, para afuera de Colombia. Y quién sabe, for you, en todas las naciones. Amén. Entonces, quitémonos la idea de que son los pastores. Son ustedes como ovejas que tienen que empezar a testificar. Y bueno, no quiero regañarlos tanto. No quiero regañarlos tanto ni que salgan de aquí, que no nos quieran invitar más porque esta casa nos gusta mucho. Entonces, yo digo, y
Y nosotros decimos, a veces pensamos, ay, es que en Valledupar hay tantas iglesias. Uno, donde se meta, en cualquier barrio donde uno se meta, encuentra una iglesia cristiana, ¿sí o no? Pero resulta que hace unos meses atrás, yo iba en mi carro, no sabía, como yo siempre ando despalomada. Yo ando en mi carro y voy a salir y me meto por la novena. Y yo ven acá, ¿y esto qué es? Ve, se me salió el vallenato. ¿Y esto qué es? Dios mío, un mar de gente. No, que el lanzamiento de Silvestre. Y yo ven acá, o sea, Valledupar paralizada por el lanzamiento de Silvestre. Y la gente tomando. A mí no me dejaron dormir esa noche porque pasaron tomando como hasta las 5 de la mañana en un estanco que queda cerca donde vivimos. Y yo decía, ven acá, en Valledupar hay un montón de iglesias, pero mira todo este poco de gente que todavía falta para alcanzar. Entonces no es que en Valledupar no haya gente. Ahora viene el festival. Vinieron a invitarme. Llámese alguna. Entonces viene el festival. Sí viene mucha gente de afuera, pero también mucha gente de aquí. Está allá, tratando de llenar sus vacíos con el vallenato de la parranda, con el trago, con las mujeres, con mil cosas. ¿Y dónde está la iglesia ahí? ¿Dónde está la iglesia para alcanzar a esas personas? Ah, no, eso que lo hagan los otros. Eso que lo hagan las iglesias grandes, que hacen fiesta celestial, que tienen... No, eso es misión de toda la iglesia, alcanzar a los que están allá afuera, que no han entendido lo que Jesús puede hacer en su vida, que no han entendido que Jesús los ama, que Jesús quiere alcanzarlos, ¿cierto? Entonces, quiero que hoy más que regañados, piensen y entiendan que ustedes son unos portadores de la presencia de Dios, que ustedes tienen que alcanzar a los que están allá afuera, que todavía hay muchas personas allá afuera que necesitan ser alcanzados. Hay personas que allá afuera todavía tienen miedo de venir a una iglesia porque es la verdad. Tenemos que ser conscientes de que la gente allá afuera, el que tiene un tatuaje, el que tiene el pelo largo, el que se viste de cierta manera, el que tiene cierta condición, dice, no, yo no voy para la iglesia. Allá esa gente me va a decir, me va a poner un montón de requisitos, me va a decir un montón de cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros intencionalmente? Y no a manera de manipular, no a manera de decir, es que yo voy a hacer esto para que me vean y para que venga a la iglesia. No. Intencionalmente es con un corazón dispuesto a entender la necesidad del corazón de la otra persona y decir, yo tengo algo que esa persona necesita. Lo que Dios hizo en mí puede ayudar a que esa persona transforme su corazón. Lo que Dios hizo en mí puede ayudar a que esa persona se levante, se transforme y empiece a buscar del Señor. ¿Y por qué les digo todo esto, iglesia? Porque es que si For You gana almas para el cielo, el reino de los cielos gana. Amén. Esto no es de que yo sea de otra iglesia diferente, que sea de otra ciudad. Esto es para Dios. Esto es para el reino de los cielos. Y Dios a cada uno les ha dado, en su multiforme gracia, les ha dado a cada pastor, a cada iglesia, personas que alcanzar. Yo creo que días hablábamos con sus pastores y les decíamos, es que For You es una iglesia multicultural. Lo que se ve aquí no se ve en otras iglesias. Las personas que aceptan aquí, quizás en otras iglesias no las acepten, porque las van a señalar y las van a tachar de una vez apenas las vean. Espérate ahí, tú no puedes entrar aquí. Primero tienes que ponerte la falda, o primero tienes que hacer esto, o primero tienes que hacer lo otro.
Ustedes son una iglesia diferente. Ustedes están llamados a alcanzar lo que las otras iglesias no quieren aceptar. Ustedes están llamados a crear las estrategias intencionales para alcanzar al que está allá afuera, al que está parrandeando, al que está en el Festival Vallenato, al que está en el estanco sentado con el traguito, buscando llenar el vacío de su corazón. ¿Cierto? Entonces, o el que, ay no, es que yo tengo muchos tatuajes. No es casualidad que haya venido una pastora con tatuajes y tan diferente al concepto normal de pastores que nosotros tenemos en la mente. Expandan su visión. Expandan su visión. Chévere ir de pronto a los que vienen de otra iglesia y chévere porque no, pues ya no hay que hacer mucho trabajo. Pero ¿qué pasa con los que no conocen? Y la palabra dice que hasta que la última persona en la tierra sea evangelizada, Jesús no viene. Jesús viene cuando ya todo el mundo sea evangelizado. ¿Quién quiere que Jesús venga? ¿Quién quiere que ya estemos en el cielo allá, donde dice que no hay ni llanto, ni dolor, ni tristeza? Entonces, por favor, miremos, preguntémonos, ¿a quién quiere alcanzar el Señor? ¿A quién debe alcanzar for you? Entonces, iglesia, yo quiero ponerles un reto y un desafío como iglesia diferente que son. Y es que a partir de hoy, ustedes van a empezar a orar intencionalmente porque el Señor les revele una persona. No vamos a ponernos a inventar, es que yo voy a hacer un evento y una persona para alcanzar, que está allá afuera, que no conoce al Señor y que necesitan ir a visitar. No es que, buenas, no sé quiéncito, ven acá, es que vengo a invitarte a la iglesia. El domingo tenemos servicios a las 10 de la mañana. No. Ser intencional, visitarlos, compartir tiempo, interesarse en su necesidad. Y luego sí, el Espíritu Santo dará el momento, las palabras y todo lo que sea necesario para que puedan invitarlo a la iglesia. Pero sean intencionales, visiten a las personas, siéntense en su mesa, conózcanlos, para luego sí presentarles al Señor y decirle: ven y acompáñame a la iglesia, creo que el Señor tiene algo que enseñarte. Pero oremos, seamos intencionales. ¿Por qué Cornelio se conectó con Pedro? Porque ambos estaban en la intimidad, ambos estaban orando, ambos estaban en la misma sintonía. Y cuando esos cablecitos se conectaron ahí en el cielo, Cornelio pudo recibir la visita de Pedro y que él, sus amigos y su familia recibieran la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estrategias tienen que aplicar? ¿Qué es lo que tienen que empezar a hacer? El Señor les va a dar instrucciones claras. Así como le dio a Cornelio y le dijo: mira, ves a tal lugar, allá va a estar una persona, tráela a tu casa. El Señor les va a decir: miren, ves a donde en ese quiencito, ves a su casa, visítalo, porque tengo algo para él de parte que voy a decirle a través de ti. Entonces empieza hoy, no mañana. Y apenas lleguen a su casa o en la noche antes de dormirse: Señor, pero seamos intencionales. Hay una palabra que a nosotros nos enseñaron en nuestro ministerio y es OAS. Orar hasta que algo suceda. No que hoy un día sí y un día no, y no llega, y no llega, y no llega. Todavía faltan muchos días para que se acabe el 2024. Porque piénsenlo, si todos los que estamos aquí buscamos una sola persona para venir a la iglesia, ¿cuántos seríamos a final del 2024?